Me fue asignado un tema que sin duda interesante y atractivo. Una vez que uno se empieza a involucrar en el conocimiento de este tema, pero cuando acepté y colgué el teléfono después de la doctora Elia Lara me comentó de ello, dije, pero ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué puedo yo hablar en relación a paciente participativo y relacionado con el cáncer, con la obesidad y con el síndrome metabólico? Cuando empecé a estudiar un poco más de ello, encontré puntos muy interesantes que espero poderles transmitir a ustedes, que los estimule al estudio de este tipo de problemas de tanta actualidad en nuestro momento y en nuestro país. La agenda estaría fragmentada, tomando el título como base, y así pues hablaremos algo de acto médico, algo de la génesis de conflicto, desde luego de la obesidad, del cáncer y del síndrome metabólico. No voy a seguir este mismo orden de ideas, ni tampoco voy a ser demasiado temático ni conceptual. Cuando hablo de acto médico, voy a hablar del acto médico personal, no del acto médico como ustedes hacen aquí en el auditorio número 1 de la unidad de congresos, donde se reúnen un montón de médicos a escuchar o a escuchar cosas médicas o no médicas o sociales, o a participar en eventos de tipo político. Vamos a hablar de algo un poco más complejo, que es el acto médico que está inmerso en una serie de factores y de acciones y de vectores que rompen o pueden fortalecer este mismo acto donde hay una dimensión ética que es sumamente importante en el médico, una dimensión técnica y desde luego la interacción entre el médico y el paciente. Es decir, el acto médico como tal no es únicamente, es algo demasiado complejo como para poder describirse ustedes en unos 2-3 minutos. Únicamente quisiera marcarles el entorno en que se desenvuelve para que ustedes así lo tengan en la mente. Hablar de conflicto es hablar de algo que es cotidiano. El conflicto es una circunstancia permanente de la sociedad. Se desarrolla siempre que hay algo entre dos personas. Una relación puede ser totalmente armoniosa, pero también dentro de este ejercicio armonioso social va a existir puntos donde la gente, los personajes no estén totalmente de acuerdo y de ahí puede surgir un conflicto. El conflicto tiene muchos niveles y muchas posibilidades, de ser un conflicto muy simple hasta un conflicto que puede desarrollar o llegar a un punto de desatar una guerra mundial. Entonces el conflicto tiene muchas circunstancias que puede, en cualquier relación humana, es inherente a la raza humana, de tal manera que el conflicto lo vamos a manejar un poco más ya cuando nos metamos inmersos a cada una de las patologías que vamos a manejar. Bien, estas tres patologías, la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer, son figuras comunes ambas, son determinantes sociales, son circunstancias que están afectando el desarrollo de las sociedades de forma no solamente regional, local, sino en forma mundial. Son enfermedades muy complejas, multicausales, multietiológicas, generan por sí mismas una serie de circunstancias que pueden salirse del control de nuestras manos. Son enfermedades crónicas degenerativas, alguien diría sin curación, son de muy alto costo para la sociedad, de altísimo costo para la sociedad, y producen un daño social brutal, no únicamente en la persona, sino también en las familias, en los núcleos de trabajo y también en el desarrollo económico de una ciudad o de un país. Es decir, son enfermedades, todas ellas en conjunto y por separado, de ese tipo de problemas con efecto multinivel. Pues actúan y lastiman en muchos niveles, en el social, en la salud, en lo económico, en lo político, en lo personal, en lo sentimental y a todo tipo de niveles. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de obesidad, obesidad infantil, porque esto ya no funciona, pero bueno, de obesidad infantil. Una fotografía tomada en una de las calles de nuestra ciudad, por ahí por el primer cuadro. Estamos hablando de circunstancias donde alguien no puede entender por qué algo tan pequeño como un melanoma me va a matar rápidamente. O por qué una persona puede decir, ¿por qué puedo seguir viviendo con una mutilación tan brutal como es el cáncer de mama y lo que todo esto implica y que finalmente quizás
en menos de 5 años también me lleve a la muerte? ¿O por qué a mí me tienen que amputar una pierna por un pie diabético, después de haber sufrido curaciones durante 4, 5, 10 semanas, y al final tengo que amputarlo por una gangrena, donde nadie se me acerca porque el olor es brutal? O bien, la suma de casi todas estas, dentro de un proceso evolutivo de nuestra sociedad, que nos va empujando de alguna u otra manera a tener una obesidad, a tener altos niveles de triglicéridos, desde luego como consecuencia la tensión arterial y todo aquello que se denomina el síndrome metabólico. De esto estamos hablando. Luego, en el viejo sistema médico, pues hemos sido paternalistas durante mucho tiempo, y desde luego este tipo de sistema no permitiría la participación de más gente. Al ser paternalista dificulta mucho la participación, y desde luego no es un modelo eficaz para poder atender este tipo de enfermedades, porque estas enfermedades no se pueden atender en un medio específico que sería el hospital, sino son pacientes que se mueven, que viven fuera del hospital, de los consultorios, y donde esta circunstancia genera pues una falta de control del médico para poder llegar a un buen plano, a un buen nivel en la atención de ellos. Entonces tenemos que cambiar nuestro paradigma, y el paradigma debe ser que todos debemos centrarnos en el paciente, pero estoy hablando de todos como todos: los médicos, las administraciones, los sistemas de salud, y una serie de elementos sociales también que deben estar enfocados en el paciente o en aquel individuo que padezca uno de este tipo de enfermedades, y si no estas, todas aquellas que puedan ser encontradas dentro de esta categoría de enfermedades complejas o determinantes de salud. Pero tenemos que cambiar el paradigma, pero pensando nuestra forma llegando a cambiar nuestra forma de pensar, y también pudiendo demostrar el significado que le estamos dando a esa atención al paciente diferente. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Bueno, pues porque hay un cambio social, la comunidad nos exige cada vez está mejor informada, o esperemos que esté mejor informada. La comunidad también es mucho más participativa y por ello más exigente, a veces sin razón, pero siempre más exigente. El paciente también muchas veces está más consciente de sus derechos, aunque desafortunadamente no de sus obligaciones. Pero bueno, enfermos con derechos pueden tomar mejor sus propias decisiones e incluso poder llegar a negarse a las recomendaciones médicas, las cuales pues tendrán que discutirse siempre en equidad, tratando de ser equitativa este tipo de circunstancias. Los médicos, por el otro lado, debemos ser capaces de reconocer la autoridad del paciente dentro del acto médico, ¿sí? Donde el paciente puede y debe decidir libremente sobre su salud, es dueño de su cuerpo, responsable de su cuidado, o debiera ser siempre así. Y nadie mejor que el paciente debe saber cómo se siente y cómo le está afectando y hasta dónde podría o no participar. Tema sobre el cual yo no me voy a meter mucho, porque la doctora Osejo nos ampliará sobre este tema. Hay que pensar siempre que después de la visita del médico, el paciente hace una serie de conjeturas. Primero, si entendió, si no entendió, pero finalmente lo que sí sabemos es que después de salir, el paciente vuelve a tomar el control de su vida y toma acciones que le permiten resolver el problema y ocuparse de ello. Por eso el paciente participativo es una circunstancia muy positiva que permite al paciente participar en lo que está haciendo, lo que está viviendo, y ojalá que pudiera ser siempre muy asertivo en tomar las mejores decisiones donde el médico entra a ello. Aquí retomo el acto médico para darles esta definición de la Unión Europea de Médicos Especialistas, donde nos genera que el médico engloba todas las actuaciones profesionales, todas, enseñanza, educación, investigación, que están encaminadas a promover la salud, la prevención de enfermedades, cuidados terapéuticos, diagnósticos, en grupos, comunidades, individuos, siendo su responsabilidad siempre estar ejercida un licenciado o un doctor en medicina titulado y bajo una directa supervisión y estricta prescripción. El acto médico desde Hipócrates se constituye en la esencia de la acción de la medicina, donde su acción fundamentalmente debe ser benéfica y debe estar orientado a una acción hacia la persona, hacia el paciente. Es decir, desde Hipócrates ya habla de que tendría que haber cierto tipo de participación, pero bueno, la evolución nos ha ido señalando diferentes aspectos de lo mismo.
El acto médico en sí exige la observación sobre la disposición de carácter general de la actividad, sino también hay un conjunto de cosas que tenemos que cumplir, que son las normas jurídicas, las normas técnicas y metodológicas de carácter específico del ejercicio de la medicina. Por lo tanto, el acto médico en sí y per se es muy importante y tiene una enorme responsabilidad, no solamente médica, sino también de tipo jurídica, de gran complejidad que todos nosotros deberíamos poder conocer. Hablando de la información que ahora existe en todos lados, recordar que al ser todo accesible, tanto la información como la tecnología, no son útiles por sí solas y requieren para ello tener una mayor efectividad y colaborar con ellas para comunicarse en forma correcta a través del personal de salud, que sería otra de las responsabilidades y las atribuciones que debería tener el médico, para así empoderar al paciente y con ello poder tener un mayor compromiso, una mejor relación con sus cuidadores y por supuesto una mejor comprensión de su enfermedad. Los médicos, los pacientes y los familiares son fundamentales en la atención de cualquier tipo de enfermedad, pero esta relación de médicos y enfermedades es una relación entre personas y por ello potencialmente sensible de que pueda haber anomalías en este tipo de situaciones y generar conflicto. Por el otro lado, cualquier enfermedad crónica, cualquier tipo de enfermedad crónica, y más de la que estamos hablando, va a generar cambios en nuestro pensamiento y en nuestro estilo de vida, que van a ser potencialmente estresantes, lo cual va a impedir que nos podamos manejar a veces con un sentido común esperado, y esto puede generar unas circunstancias diferentes. Vamos a dejar de hacer actividades que disfrutamos, tenemos que adaptarnos a limitaciones físicas, tenemos que adaptarnos a necesidades especiales como traer un cuerpo para una quimioterapia, y aparte teníamos a lo mejor que pagar medicamentos y servicios para los cuales nosotros no teníamos disponibilidad absoluta de problemas. Estas circunstancias que se generan por la enfermedad generan conflicto. El conflicto se puede presentar, como les decía, donde hay dos personas o más, entre la presencia de intereses contrapuestos o contradictorios. Yo te voy a decir que tienes cáncer, yo te voy a decir que eres una persona tienes un índice de masa corporal del 50%, que requieres hacer medidas importantes para resolver tu problema de vida y que puedas llevar a una salud adecuada, y todo ello puede ser contradictorio al como yo me veo, al como yo me siento en ese momento, y por ello genera fácilmente conflicto. Desde luego, el conflicto se inicia cuando una parte percibe que la otra lo está afectando de manera negativa. Cuando lo percibe, aunque esto no sea cierto, pero si él así lo percibe, la percepción es realidad, o está a punto de llevar o alterar algunos de sus intereses, los cuales muchas veces en una consulta uno no tiene la posibilidad de detectar en forma importante. De tal manera que este conflicto se manifiesta así por diferentes tipos de problemas de interrelación entre médicos y pacientes, y desde luego pues esto va a generar también problemas a la población, y desde luego esto va a alterar la forma de operar en las instituciones también de salud. Y todo ello pues va generando mayores conflictos que pueden llegar a tener manifestaciones mucho más serias, que pueden llegar a ser desde una controversia hasta una queja médica totalmente formal. Tiene que ver generalmente porque puede haber maltrato del paciente, que no puede caminar rápidamente, que no puede llegar a tiempo a sus citas, y muchas veces puede ser debido a las mismas dificultades del paciente que uno comprende, o la falta de información, o bien a veces por alguna mala práctica que los médicos podemos estar haciendo en relación con nuestro paciente, los errores que podemos llegar a cometer, no somos perfectos, o bien del todo el equipo de salud, y por el otro lado la parte de insatisfacción del paciente y muchas de las medidas de medicina defensiva a las cuales también está sujeto el mismo. Así que cuando llegamos a una queja, en buena medida pues expresa todas estas expectativas que no son cubiertas o que son cubiertas en forma inadecuada, y todo esto, a veces se incluye la negligencia, la impericia, etcétera, errores, y esperaría yo nunca el dolo en la medicina. Las quejas pues se manifiestan diferentes tipos de problemas de interrelación entre pacientes y médicos que pueden empezar por el mismo conflicto y pueden llegar a ser problemas mucho más serios. Quiero aclararles que la Ley General de Salud desde 1984 obliga a las autoridades sanitarias y a las propias instituciones de salud a establecer mecanismos para que los usuarios presenten sus quejas y ahí se diriman y se resuelvan.
De tal manera que los conflictos médicos es una obligación que los sepamos atender. Es decir, que el conflicto que el médico genera, también lo tiene que resolver. Pues yo diría que mejor aprendamos a no generar conflictos para no generar una acción a posteriori y algo que podemos resolver desde un principio. Ahora, la responsabilidad del médico también, hay una responsabilidad moral y legal, que es, aparte también está legislado, es que tenemos que reparar y satisfacer las consecuencias de nuestros actos, omisiones y errores voluntarios e incluso involuntarios. Relacionados, desde luego, con la práctica de la medicina y más aún con la mala práctica. De tal manera que si por algún lado pensamos que nada va a suceder, bueno, pues también la ley nos obliga y tenemos esta responsabilidad dentro de nuestra Constitución, en el artículo 5 constitucional. Consideramos siempre que pocos pacientes van a tener suficiente información relacionada a su padecimiento, pero por eso están los asesores médicos o los médicos como asesores que deberían de ayudar a entender estas circunstancias para que el paciente haga su mejor elección y pueda llegar a tener una mayor participación y beneficiarse de la atención que se le está otorgando de la mejor manera posible. Si hablamos un poco de la obesidad y del síndrome metabólico, pues hay algunas circunstancias que el médico siempre enfrenta con el paciente que está en conflicto, y es cómo hacer que se mantenga un estricto cumplimiento en las dosis de los medicamentos. Ya no quiero hablar de la dieta, porque lo hubiera podido poner en primer lugar, pero hablemos de las dosis de los medicamentos. Que acepten las restricciones alimentarias importantes que tienen que hacer y la selección de los mismos, que participen regularmente en un programa de ejercicio y luego que acudan regularmente dando resultados positivos al tratamiento. Esta circunstancia, nada más aquí estricta, causa conflicto. Imagínense cuando se le está demandando a un paciente en un consultorio, en una consulta de 15 minutos, donde tenemos otra vez 10, 15 pacientes esperando. Entonces, hay muchas cosas que tendrían que cambiarse de forma muy eficaz, de mayor información y participación, para que este tipo de circunstancias se vayan dando. Entonces, todo esto va a generar tensiones, sentimientos negativos, que les va a robar a la energía al paciente, con lo cual se les va a impedir enfrentar más fácilmente su conflictiva, con lo cual va a asumirse periodos de depresión, y donde la gente está deprimida, más fácilmente vamos a tener conflictos y diferencias importantes. Aparte tenemos un reto adicional, que es el cambio de estilo de vida. La cultura tiene que estar inmersa en todos los pacientes, y también en las familias, y a veces en la sociedad que rodea a los pacientes. De tal manera que los cambios de estilo de vida son muy importantes, y esto también permitiría ir acercando al paciente más cerca a la solución, a la aceptación de sus problemas, y a lo mejor evitar con ello los conflictos que pueda tener con el médico ante circunstancias tan demandantes como las que estamos comentando. Por ello es muy importante que haya un apoyo muy adecuado, con cambios duraderos para el estilo de vida y de comportamiento del paciente para la solución de sus problemas. Llámese cáncer, llámese síndrome metabólico, o llámese otras patologías como sería el cuidado de pacientes con trastornos cognitivos como Alzheimer, por señalar uno diferente, pero muy inmerso en esta misma circunstancia. Así que el profesional debe conocer y controlar perfectamente sus sentimientos, además de conocer perfectamente bien la patología que está enfrentando, debe adquirir destrezas importantes e interesantes que le permitan manejar a fuerza su voluntad y con ello mantener los cambios de cada uno de los pacientes a quienes se lo están demandando. Así, hay que favorecer que haya un mejor reconocimiento, que haya una mejor comprensión de la enfermedad y con ello evitar la frustración, la fatiga, la desorganización, no solamente del paciente, sino también del médico, porque todo ello contribuiría al éxito del paciente, del tratamiento, o bien al fracaso del mismo. Entonces, la atención plena del paciente, la atención correcta del paciente en lo que sucede a su padecimiento, nos va a evitar sufrimientos, tanto al paciente como también al médico. Y esta forma de asociación permitiría sin duda, sería mucho más importante y más trascendente en enfermedades que per se, tienen el sufrimiento muy inmerso en ellas, como son el cáncer, también el dolor crónico, entre otras, pero también la falta de aceptación social del obeso, las dificultades a veces para establecer
programas de restricción de alimentos en pacientes con síndrome metabólico y circunstancias que generan mucho sufrimiento, no solamente desde el punto de vista físico y emocional, sino también en muchas situaciones desde el punto de vista económico. Prácticamente termino y quise ponerles aquí una regla de 5 pasos básicos para sobrellevar un diagnóstico y llevarlo a un mejor término, y esto está propuesto por la American Healthcare Research and Quality, y son estos 5 pasos: son tomarse el tiempo necesario para decidir, no tomar decisiones apresuradas ni para obtener la consulta, pero tampoco para darla. Hay que examinar las opiniones y decidir siempre lo mejor, y una vez decidido tomar esa responsabilidad, obtener el apoyo que se necesite de familiares, amigos. Las redes de apoyo son brutalmente necesarias e importantes. El tener contacto con gente que sufra los mismos problemas de uno ayuda también en muchas circunstancias. Hablar con su médico, lo pongo en rojo porque es fundamental, tener una muy buena comunicación, obtener de esta comunicación una satisfacción absoluta de la atención recibida. Y si no se tiene así, pues tener una segunda opinión para obtener más confianza en esta primera o en esta segunda opinión, buscar más información para aprender sobre lo que nos va a suceder y lo que nos está pasando, y finalmente decidirse por un plan de tratamiento, pero sopesando todas las oportunidades y las consecuencias de esa toma de decisión. Entonces, con esto daría por completo dejarles aquí inquietudes acerca de este tema que me fue asignado, y les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.